de manera muy rápida, ser tan contundente y rápido como ha venido siendo el apoyo de la fuerza pública para los sectores que aquí se representan y como seguirá siendo, por supuesto, hacia adelante. Quiero hablar de 4 cosas. Uno, compartir con ustedes algunas cifras que demuestran los resultados y el momento en el que nos encontramos en materia de seguridad pública, en materia de acompañamiento y apoyo a los sectores aquí representados por parte del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. Quiero contarles un poco, en segundo lugar, cómo está hoy estructurado los distintos componentes de apoyo al desarrollo de la infraestructura y a los sectores mineroenergéticos. Y quiero contarles finalmente 2 cosas, digamos, novedosas que están ocurriendo y que estamos trabajando en este momento en el sector. Uno, lo que tiene que ver con las nuevas disposiciones, el nuevo planeamiento en materia del sector de hidrocarburos, después de un ejercicio de revisión, estrategia e innovación que se concretó hace apenas algunas semanas. Y en último lugar, el tema de minería criminal, que es también uno de los asuntos pues, que estamos abordando con mucha contundencia. Bueno, quiero rápidamente unas cifras. La Nueva Colombia, lo que estamos en este momento, ese nuevo país que ya creemos está evidenciándose en muchos aspectos. Y desde el punto de vista de seguridad y orden público, pues les comparto algunas cifras. En el 94% de los municipios del país no se registran acciones subversivas y en el 91% de los municipios del país no se han presentado actos terroristas. Estas son cifras, digamos, consolidadas del año 2015. En el 26% de los municipios, o sea, en 284 municipios, no se registran casos de homicidios. En el 94% de los municipios no se presentan casos de secuestros. En el 91% de los territorios, de los municipios del país, no hay presencia de grupos o de las FARC en este caso. En el 96% de los municipios no hay presencia del ELN y en el 85% de los municipios del país no se evidencia presencia de bandas criminales o grupos armados organizados de crimen organizado. En este momento estamos con la tasa de homicidios más baja de los últimos 35 años, 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, y tenemos la meta de llegar en el año 2018 a menos de 20, a 19 homicidios, ojalá por cada 100.000 habitantes como resultado de distintos esfuerzos que estamos desarrollando. En el año pasado el homicidio se redujo en un 5% y en lo que va corrido este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el homicidio se ha reducido en un 7%. En el terrorismo es, en todas sus expresiones, el momento de más baja evidencia en los últimos 4 años, disminuyó en un 42% el año pasado, y las acciones subversivas también se redujeron en un 30%. Esto, por supuesto, también va de la mano con una serie de acciones de avanzada, de ofensiva de la fuerza pública contra los grupos armados ilegales. Hay que recordar que durante los últimos 5 años han sido 62 cabecillas de las FARC los que han sido neutralizados, han sido 26 cabecillas del ELN los que han sido neutralizados, incluyendo muchos de sus primeros y segundos comandantes. Ha habido una importante y siempre creciente desmovilización de los miembros de los grupos armados ilegales. Y solamente en los últimos 6 meses, entre julio del año pasado y diciembre del año pasado, la acción de la fuerza pública también ha permitido neutralizar a 6 cabecillas del ELN y de las FARC, pero también a 2 de los principales y más importantes líderes de las organizaciones criminales, como lo son Megateo en el Catatumbo y Pirjar Bey en los Llanos Orientales. Esto solamente para significar que la fuerza pública está actuando, está activa, está presente en todos los rincones del territorio nacional con resultados contundentes contra las distintas expresiones de crimen organizado. Y eso se ha reflejado también, por supuesto, en los sectores que aquí ustedes están representando. Solamente para mencionar algunos temas, algunas cifras del año pasado, consolidadas frente al año 2014. Hubo una reducción del 43% en los ataques contra oleoductos, hubo una reducción del 18% en los ataques contra torres de energía,
hubo una reducción del 35% en ataques o afectaciones de distinta naturaleza hacia las vías del territorio nacional y un 75% de reducción en ataques a puentes. Y si sumamos otras acciones ofensivas en materia de interdicción, por ejemplo, narcotráfico, que es la fuente de financiación de los grupos armados ilegales, pues el año pasado tuvimos un récord de incautación de toneladas de cocaína, fueron 252 toneladas de cocaína, eso es 70% más que lo que se logró el año pasado. Y así también hay incrementos en las acciones contra o la destrucción de infraestructura de laboratorios, cristalizaderos y demás elementos que se utilizan para procesar la droga. De modo que con estas cifras lo que quiero significar es que, como decía, la fuerza pública está activa, tenemos resultados sobresalientes y las condiciones de seguridad sin duda pues son muy favorables con relación a lo que se había venido evidenciando en los últimos años. Eso no significa que la tarea esté completamente hecha, eso no significa que no estemos en permanente revisión de las estrategias, permanente acompañamiento con los sectores productivos, por supuesto con las autoridades locales y demás. Por eso, en segundo lugar, quería comentarles en qué estamos, cómo está organizado hoy en día la fuerza pública en relación con el desarrollo del sector minero energético. Actualmente son 67.000 hombres de las Fuerzas Armadas que tienen como misión primordial proteger la infraestructura productiva del país. Tenemos 21 batallones especiales energéticos y viales, 15 de estos están destinados a proteger el sector de hidrocarburos, 3 al sector energético y 3 a la minería a gran escala. Adicionalmente, tenemos 15 compañías que son 12 del Ejército y 3 de la Armada, que están dedicadas a trabajar con la Policía de Tránsito y Transporte a cuidar las vías del país. Y pues hemos desarrollado durante los últimos años un instrumento que sobre todo el sector de hidrocarburos bien debe conocer, que son los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica, los famosos COPEI. En este momento hay 9 COPEI, están ubicados en Valledupar, norte de Santander, Arauca, Cartagena, Villavicencio, Putumayo, Tumaco, Cali y Medellín, y ya estamos en la puesta en marcha de 4 nuevos adicionales en el Magdalena Medio, Tolima, Casanare y Bajo Cauca. Esto nos ha permitido, estos centros de operaciones nos ha permitido trabajar coordinadamente con el sector, con los sectores productivos, con las empresas, con las autoridades locales, con los alcaldes, los gobernadores, para prevenir, pero también para abordar de manera concertada y coordinada y con la mejor respuesta posible las distintas afectaciones o las distintas dificultades que se puedan presentar en el marco de las actividades económicas que se desarrollan por parte de las empresas aquí representadas. Y también tenemos un puesto de mando unificado para la protección de infraestructura crítica y económica nacional, es el Plan Médula, que permanentemente se reúne para abordar problemáticas y preocupaciones que los distintos sectores empresariales puedan tener en relación con sus actividades económicas. Solamente ayer, por iniciativa del Ministerio de Minas y Energía y su viceministro Carlos Erazo, se llevó a cabo una importante reunión con 8 empresas generadoras de Antioquia, Arauca, Cauca y Norte de Santander, porque efectivamente en los últimos días, debido a la obstinada actitud del ELN, pues se han incrementado algunas afectaciones en algunas zonas del país. Pero esa reunión que se llevó a cabo ayer nos ha permitido identificar cuáles son los puntos críticos, cuáles son las principales preocupaciones y seguramente en los próximos días se realizará otra reunión para poder identificar los planes y los proyectos a corto, mediano y largo plazo que requieran un acompañamiento de la fuerza pública de manera muy decidida. De modo que eso, lo que les comparto, pues demuestra cómo buena parte de la fuerza pública pues está orientada a proteger la infraestructura crítica, a proteger los proyectos que permiten el desarrollo del país, en donde pues ustedes están trabajando de manera muy decidida. En tercer lugar, la criminalidad evoluciona. La criminalidad muta. Hoy en día tenemos como principal amenaza las distintas expresiones de crimen organizado. El crimen organizado a veces se puede llamar FARC, a veces se puede llamar ELN, a veces se puede llamar Clan Úsuga o distintas expresiones, y a veces se dedica al narcotráfico, a veces a la minería
criminal a veces se dedica a la extorsión, a la trata de personas, al contrabando, o en la mayoría de los casos a una combinación de todas las anteriores. Y como la criminalidad evoluciona y las organizaciones al margen de la ley pues están en permanente innovación, nosotros también tenemos que estar por lo menos 2, 3, 4 pasos adelante para poder contrarrestar las expresiones de crimen organizado que se vienen evidenciando en distintas regiones del país. Y por tanto, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, ante las dificultades que hacia los meses de abril y mayo del año pasado se presentaron también por una decisión desafortunada de las FARC de suspender el cese unilateral que ellos habían decretado, unas afectaciones se presentaron a infraestructura del sector hidrocarburos, como en el caso de Tumaco, para mencionar solamente un ejemplo, fruto de esas reuniones, fruto de ese trabajo coordinado con las empresas, fruto de las apreciaciones que se nos presentaron en ese momento, se convocó a un comité de revisión estratégico y de innovación, que es el instrumento que tienen las fuerzas militares para revisar las estrategias que se vienen desarrollando para, en este caso, acompañar y proteger la infraestructura crítica en el sector de hidrocarburos. Se incorporaron todas las recomendaciones, la nueva planeación que, por ejemplo, Ecopetrol está desarrollando en su nueva administración, la vinculación, por supuesto, de los gremios del sector de hidrocarburos y con el propósito de fortalecer la seguridad de esa infraestructura por parte de la fuerza pública, pues se desarrolló un nuevo plan. Y en ese nuevo plan, en ese planeamiento de las fuerzas militares y en particular en este caso del Ejército, pues se desarrollaron nuevas actividades y les voy a compartir rápidamente algunas de las tareas en las que estamos trabajando fruto de ese esfuerzo de revisión, de estrategia y de innovación de las fuerzas militares. Por ejemplo, vamos a trabajar en la industrialización de prototipos en equipos técnicos para la vigilancia electrónica, vamos a trabajar en un sistema de protección tecnológico para la infraestructura crítica del Estado, vamos a implementar y dotar a unidades de contrainteligencia en función a la protección de la infraestructura crítica, vamos a implementar en los COPEI unos centros de análisis y coordinación que nos va a permitir trabajar mejor con Fiscalía y con las empresas en relación con algunas observaciones que se nos hicieron. Vamos a trabajar en nuevas tecnologías y el redireccionamiento de las existentes en materia de seguridad física y en sistemas de seguridad electrónica. Todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de ciberdefensa es una de las amenazas que estamos identificando como en donde tenemos que desarrollar mejores herramientas y además estamos trabajando con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones en un nuevo documento COMPES que nos actualice y que nos ponga a tono en materia de seguridad digital para enfrentar estas amenazas que nos pueden generar algunas dificultades a futuro. De modo que estamos, como decía, instalando o creando nuevos COPEI en Caquetá, Tolima, Huila, Casanare y Magdalena Medio, y estamos instalando también centros de acopio de maquinaria en sitios estratégicos para las áreas críticas en función del desarrollo de los proyectos estratégicos que se están emprendiendo en distintos sectores. Y yo aquí quiero hacer simplemente eco a las palabras del doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, cuando entregamos y cuando el Ejército hizo la presentación del resultado de ese ejercicio. Decía algo así como que estaba sorprendido con la forma en que el Ejército y las fuerzas militares de manera pronta, eficaz, respondieron a los requerimientos que el sector estaba haciendo. Cómo incorporaron las apreciaciones que se venían desarrollando por parte de las distintas empresas que habían venido sufriendo algunas afectaciones en regiones como Arauca, Norte Santander, Putumayo o Nariño. Y la verdad es que hay, y espero este sentimiento sea compartido por todos acá, por lo menos los de la industria de hidrocarburos, hay una muy buena sintonía entre la forma como la fuerza pública ha incorporado la visión y el futuro del sector en relación con su rol misional de protección del territorio y de protección y generación de seguridad a la infraestructura crítica. Ese es un resultado concreto, un ejercicio coordinado que, por lo que yo he podido conversar con los distintos sectores empresariales en el caso de hidrocarburos, pues ha sido muy exitoso y estamos ya pues en plena marcha de ese resultado. Y en cuarto lugar, quería hacer algunos comentarios en relación con uno de los principales flagelos que el país está evidenciando en este momento, que es la minería criminal. Solo para que tengan una idea, el narcotráfico en Colombia mueve más o menos 2.2 billones de pesos al año. Estas son cifras de
no consolidadas del año pasado. La minería ilegal, hay que diferenciar minería ilegal y minería criminal. Creo que aquí seguramente hubo algunas exposiciones al respecto por parte, no sé si de la viceministra de Minas, pero seguramente sí también de la Asociación Colombiana de Minería. Pero el paraguas mencionado como la minería ilegal mueve cerca de 7 billones de pesos al año. ¿Cuánto de eso se va para financiar grupos terroristas? Bueno, ese es un cálculo que es más difícil, porque dentro de la minería ilegal están los pequeños mineros, los informales, los barequeros, y están los grupos armados que se dedican a la minería o que a través de la minería pues, financian sus acciones terroristas. En todo caso, no solamente por la afectación ambiental, que es dramática, no solamente por las consecuencias a la salud de la gente, que también es dramática. El aire en el departamento de Antioquia y sobre todo en la zona del nordeste, en donde hay una importante actividad minera, es el aire más contaminado con mercurio, con partículas de mercurio en el mundo, dicho por el BID. Las consecuencias ambientales, las consecuencias en materia de salud pública son considerables, pero además se está evidenciando cómo los grupos ilegales están migrando del narcotráfico a la minería ilegal en la financiación de sus actividades ilegales. Por esa razón, el presidente de la República ha tomado la decisión de declarar objetivo de alto valor estratégico todo lo que se desprende de la minería criminal. Se ha tomado la decisión por parte de la fuerza pública y el presidente dio claras instrucciones al respecto de crear una brigada en el ejército contra la minería ilegal, brigada que ya está activa, ya está haciendo operaciones en conjunto con la policía en distintas partes del territorio nacional y en la Policía Nacional, que es quien venía sosteniendo la carga desde el punto de vista de la fuerza pública en este tema, pues se va a fortalecer también las capacidades de la policía en esta materia, pasando de una dirección o de un área en Carabineros a crear una dirección en la Policía Nacional contra la minería ilegal, de la misma categoría de la Dirección Antinarcóticos o de la Dirección Antisecuestro y Extorsión o de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Es decir, vamos a incrementar nuestras capacidades y vamos a priorizar las acciones, como se ha venido haciendo. Solamente ayer se registró un operativo muy exitoso en Buenaventura, en cercanías de Buenaventura, contra la minería ilegal, destruyendo, si no estoy mal, 4 o 5 retroexcavadoras que estaban involucradas en estas actividades y capturando a un grupo de 20 personas que estaban en esa zona. Pero la minería ilegal es un tema que lo tenemos que abordar de manera integral. Por eso hay acciones desde el punto de vista del sector ambiental que también se están desarrollando, un fortalecimiento a los instrumentos sancionatorios de las corporaciones autónomas regionales y un mayor control de la autoridad ambiental en esta materia. Desde el Ministerio de Justicia se están buscando instrumentos que permitan asociar la minería criminal con lavado de activos y como fuente de financiación del terrorismo, que hoy en día no está en esa categoría. Y desde el Ministerio de Minas y el sector de minería en el gobierno se han expedido y se seguirán expidiendo unas nuevas normas que permitan tener mejores controles en trazabilidad de insumos y un mayor control a las plantas de beneficio, que es en donde en últimas también se generan unas afectaciones ambientales, y resulta que en todos los eslabones de la cadena de la minería ilegal se cometen delitos y hay expresiones de crimen organizado. Hay, como decía, lavado de activos, hay financiación al terrorismo, hay extorsión y por supuesto todo lo que se deriva en materia de corrupción y cómo ha permeado no solamente administraciones locales y regionales, sino a buena cantidad de funcionarios públicos de distintas entidades, lamentablemente. De modo que la minería criminal es un frente de trabajo muy importante en el que pues concentraremos y estamos concentrando los mejores esfuerzos. Y en el mes de marzo presentaremos al Congreso un proyecto de ley que hemos venido discutiendo también con el sector minero, con las agremiaciones que recogen a las empresas del sector minero, y que afortunadamente, y agradecemos el apoyo que esa iniciativa ha tenido por parte del sector empresarial formal, llevaremos la iniciativa al Congreso con el propósito de tener mejores herramientas, mejores instrumentos para luchar con mayor efectividad, conjuntamente con la Fiscalía, con quien también estamos haciendo una muy buena articulación en esta materia, pues porque la minería criminal de verdad está generando unos estragos pues, irreversibles. Dicho lo anterior, hacia adelante
¿qué tenemos? Tenemos un escenario de posconflicto, tenemos un escenario que va a implicar unos grandes desafíos, unos grandes retos en materia de seguridad, en materia de orden público. No porque se firme un acuerdo de paz con las FARC significa que podemos bajar la guardia, todo lo contrario. Ahí es donde empieza la parte más difícil. Las expresiones de crimen organizado que estamos evidenciando van a continuar. La criminalidad, los grupos organizados armados van a evolucionar. Y en la minería criminal, en el narcotráfico, en la extorsión, en el contrabando, en estas expresiones de criminalidad, estaremos enfocando nuestras acciones con las mejores herramientas, en una muy buena articulación con la Fiscalía, porque lo que buscamos es desarticular los distintos grupos o las distintas estructuras de crimen organizado que puedan generar alguna afectación a la población civil, al sector empresarial, al desarrollo del país. De modo que para abordar esa amenaza seguiremos fortaleciendo la fuerza pública, seguiremos innovando, seguiremos trabajando coordinadamente entre policía y fuerzas militares y de manera interagencial con las demás dependencias del Estado que se requiera y por supuesto siempre en una muy cercana y estrecha comunicación con el sector empresarial. La implementación de unos acuerdos de paz también va a requerir un gran compromiso y una serie de acciones que caerán bajo la responsabilidad de las fuerzas militares. Controlar el escenario del desarme, la desmovilización y la reintegración. Poner en marcha un acuerdo que por fin nos pueda permitir pasar esa página del narcotráfico, erradicar cultivos, controlar y tener mejores las fronteras y controlar y tener mejores resultados en materia de interdicción, va a requerir un fortalecimiento especial también y una innovación y una modernización constante de las fuerzas militares. Y una cosa que por primera vez también está en la política sectorial que el ministro Luis Carlos Villegas ha querido actualizar para el resto del periodo del presidente Santos, es la forma en que podamos proyectar las capacidades de la fuerza pública para el desarrollo del país. Estamos convencidos que las capacidades de los ingenieros militares, de la Armada, la capacidad de la policía en las zonas rurales, el conocimiento del territorio, la forma como han trabajado con las comunidades, la forma como han trabajado con los sectores empresariales, será decisivo para desarrollar el país, particularmente en las zonas en donde ha venido presentándose afectaciones por distintas expresiones de la violencia. De modo que para enfrentar las amenazas en seguridad que tenemos, para implementar los acuerdos, para desarrollar el país, lo que necesitamos son, a diferencia de lo que algunas voces dicen, unas fuerzas armadas, una policía, un ejército, una armada, una fuerza aérea fuerte, robusta, moderna, flexible, móvil, innovando. Y ese es el norte que nos estamos trazando para los próximos años. Retos que enfrentamos también y que ustedes pues seguramente tienen muy bien identificados y que en este gran congreso pues seguramente se discutieron. Hay temas de seguridad jurídica, hay temas ambientales, un equilibrio entre el desarrollo del país y la sostenibilidad ambiental, pero hay uno que yo quería también decir que es para el que nos tenemos que preparar, todos, la conflictividad social. Hacia adelante, las expresiones de las comunidades rurales, el rechazo a proyectos de infraestructura, lamentablemente las mafias que están detrás de comunidades buscando a través de, por ejemplo, consultas previas, indebidas o innecesarias, lucrarse y detener el progreso y el avance de los proyectos que el país requiere. Para eso nos tenemos que enfrentar, para eso o preparar, para eso tenemos que tener una muy buena articulación, una muy permanente comunicación y por eso estamos trabajando para ese frente en particular con el Ministerio del Interior y con otras agencias en donde creemos que debemos preparar mejor a los funcionarios públicos, estar anticipando escenarios de conflictividad que puedan impedir el normal y el buen desarrollo de los proyectos que el país requiere y que ustedes aquí pues impulsan. Para todo eso y todo lo que este sector requiera, pues en el Ministerio de Defensa, en las fuerzas militares, en la policía, pues tendrán lo que han sido hasta el momento y debe seguir siendo unos incondicionales aliados, el mejor apoyo y todo el acompañamiento para que este sector, que es crucial para la economía del país, pueda desarrollarse debidamente. Y por supuesto en lo personal, pues el ministro Villegas ha pedido que yo sea
me ha pedido pues que asuma esa coordinación, ese enlace permanente con el sector, con los distintos sectores que aquí están representados. Así ha sido, espero que podamos seguir trabajando conjuntamente. Con muchos de los empresarios aquí reunidos he tenido bastantes reuniones de coordinación para atender requerimientos que se puedan presentar. Esa es la tarea que tenemos, ese es el encargo en el que nos comprometimos y bueno, la fuerza pública está para servirles y para que sus sectores pues encuentren cada vez más prosperidad. Muchas gracias.